Orduan, lehenengo puntua egoki bada 2020ko martxoaren 26an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onestea. Bueno, ez dakit baten batek zerbait esateko dauka, bueno, pasatzen dugu bozka, espadan. PP, digo que vamos votando uno a uno, perdón. PP. Sí. Elkarrekin Podemos. A dos. EH Bildu. A dos. PS. A dos. Eta EAJ. A dos. Vale, orain, bueno, pasaren hilabetean izan zen moduan, proposatzen dena da, hori, alkatetzaren proposamena edo alkatearen proposamenak mahaira ekarri, bozkatu egin behar dira gai zerrendan sartzeko, eta gero, gaia bera tratatu egingo dugu. Digo que primero hay que proponer, votamos la inclusión dentro del orden del día y después entramos a debatir los puntos. Bueno, no he comentado nada al principio un poco del procedimiento porque entiendo que vamos, bueno, ya sí lo acordamos los portavoces y las portavoces que íbamos a funcionar como el mes pasado. O sea, íbamos a ir punto por punto, dejando 2 minutos de intervención en cada punto si así lo veíamos. E incluso en ruegos y preguntas también, bueno, 2 minutos de intervención y que es un poco como, bueno, un poco no, es lo que establecimos para funcionar. Bueno, entendiendo que también hay unas preguntas también por parte del Elkarrekin Podemos y por EH Bildu que, bueno, se contestarán, pero para que tengamos un poco todos claro el funcionamiento. ¿Vale? Eso luego al final, si no. Nosotros lo que queríamos proponer es que lo de los 2 minutos, eso, a medida que va cambiando la situación, creemos que eso también se... Que creemos que lo de los 2 minutos, como la situación va cambiando y evolucionando y cada vez se están tratando más cosas, creemos que habría que ampliarlo un poco, ¿no? Sí, pero para hoy establecimos que funcionábamos así, sí. A los próximos plenos, comisiones y demás, si creemos que hay que hacer alguna modificación o alguna funcionar de otra manera, pues... como ya habéis propuesto incluso también, bueno, pues lo tenemos en cuenta. Vale, orduan bai. Vale, bigarren puntua. Alkatetzak udal araudi organikoaren 54.3 artikuluaren babesean egindako proposamena, udalbatzak puntua gai zerrendan sartzea berretsi eta gero 17/2020 kreditu aldaketari buruzko espedientea onestea. Aldaketa hori kreditu gehigarria da eta 353.356,18 euroko zenbatekoa du. Orduan orain, bozkatu egin behar dugu, puntu hau, gai zerrendan sartzea. Digo que tenemos que votar la inclusión de este punto en el orden del día y después debatimos el punto. ¿PP? Sí. ¿Elkarrekin Podemos? ¿EH Bildu? Bai. ¿PS? Bai. ¿Eta EAJ? A dos. Vale, orduan orain bai, orain ya puntu bera. Bueno, decimos lo que queramos que tenemos que decir o votamos directamente. ¿PP? Sí. ¿Elkarrekin Podemos? A dos. ¿EH Bildu? Sí, nosotros estamos de acuerdo, simplemente decir que estamos de acuerdo y creemos que tiene que ser una actitud continuada en el tiempo. Ya dijimos también en la enmienda que en los presupuestos que sería interesante ir adquiriendo patrimonio público para estos menesteres, entonces estamos de acuerdo y nos alegraría que sea algo continuado, entonces a dos. ¿PS? A dos. ¿EAJ? A dos, por supuesto, y voy a dar una pequeña explicación en principio, aunque todos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, estamos ratificando la modificación de crédito que va a permitir la adquisición de 2 viviendas para ser utilizadas como piso de acogida de mujeres víctimas de violencia de género y atender situaciones de urgencia social también de vecinos y vecinas y familias del municipio que así lo necesiten. Con estas adquisiciones, lo que el Ayuntamiento de Basauri, como bien decíamos, garantiza la posibilidad de un recurso habitacional en condiciones adecuadas de uso a aquellas vecinas y vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad, ya que nuestra intención es que paralelamente en próximas fechas pongamos a la venta una vivienda ubicada en la calle Pirugainza, adscrita a los servicios sociales municipales, estaba adscrita a los servicios municipales para su uso como vivienda de acogida desde el año 1986, pero que no ha podido ser utilizada a tal efecto porque no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente para dar cobertura a los servicios de alojamiento
alojamiento de acogida de competencia municipal, contemplados en el Decreto 185/2015 de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Hasta que concluyen todos los trámites para formalizar la adquisición de las 2 nuevas viviendas, el Ayuntamiento sigue contando con otro alojamiento para este tipo de necesidades sociales. Una vivienda que, si bien no cumple determinados requisitos de accesibilidad que impone la normativa actual, sí que reúne condiciones de habitabilidad para ser utilizada como piso de acogida en caso de ser necesario, hasta que se ultime la adquisición y ulterior equipamiento de estas 2 viviendas. Esta vivienda también será puesta en su día a la venta cuando se disponga de estos alojamientos ya en pleno funcionamiento. La venta de ambos inmuebles no tiene urgencia y es un trámite que debe pasar por pleno y aprobarse por mayoría absoluta. Por lo tanto, hemos entendido que en esta situación de pandemia pues era más adecuado y prudente esperar a cuando podamos asegurar la presencia de todos los corporativos y garanticemos todas las medidas de prevención y distancia social pertinentes. Hurrengo puntua, 3. Alkateak udal araudi organikoaren 54.3 artikuluaren babesean egindako proposamena, udalbatzak puntu gai zerrendan sartzea, berretsi eta gero onestea. Bozeramaileen batzarrari esleitzea, diru laguntzen udal araudia, udal informazioa batzordei emandako zereginak. Osasun alarma egoerak iraun bitartean. Bozkatu behar dugu gai zerrendan sartzea, que digo que tenemos que votar e incluirlo dentro del orden del día. Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. Nosotros incluir en el orden del día siempre estamos abiertos a que se incluya cualquier cosa. Pero luego ya hablaremos del tema. Entonces que sí. ¿H Bildu? Bai. ¿PS? Bai. ¿Eta EAJ? A 2. Ederto. Orain ya bosca edo argudioa, debate. El PP. El voto y el posible debate o la argumentación al voto. Sí, bueno, el voto va a ser que sí y, bueno, yo no sé si corresponde ahora, pero quería comentar una cosita. A ver, es sobre, estamos de acuerdo con toda la información que nos llega con lo del coronavirus, pero hoy mismo me ha llegado una información que mañana se van a abrir los bidegorris y los paseos. Claro, a la oposición no se nos ha informado de esa apertura. Solo quería comentar esto, a ver si. ¿Elkarrekin Podemos? Bueno, nosotros en este punto vamos a votar en contra porque creemos que ayer mismo lo planteamos en la Junta de Portavoces y planteamos que una forma de funcionamiento diferente, porque aquí se da por hecho de que hasta que acabe este proceso de coronavirus no sabemos cuándo se va a acabar y entonces puede durar muchos meses. Incluso aunque dure hasta últimos de junio, que es previsiones, se ve que hay una evolución positiva en estos momentos y creemos que ya se tiene que decidir, las cosas tienen que pasar por comisión y tal como lo dice, parece que todas las comisiones se tienen que aprobar en la Junta de Portavoces o sustituirse. Entonces, aunque estaríamos de acuerdo en que en este caso, pero no para que se mantengan durante todo este tiempo, durante todo este proceso, que se siga aprobando las cosas en la Junta de Portavoces o en el Pleno sin pasar por las comisiones, ¿no? Entonces, creemos que esto tendría que tener una modificación, porque ayer todos estábamos de acuerdo en que se iba a funcionar con comisiones y tal, y creo que esto también debería haber un cambio en lo que dice aquí, ¿no? Ondo, EH Bildu. Vale. Nosotros, tal como está redactado el punto, no lo vemos, no estamos de acuerdo por una razón, porque como bien pone en la exposición del punto que nos habéis pasado, claro, la Junta de Portavoces fue el 13 de marzo cuando aprobó y estábamos de acuerdo
en suspender cautelarmente la celebración de comisiones en un momento muy puntual y muy concreto, que era cuando se estaba procediendo al estado de alarma con toda su crudeza, en la que se estaba cerrando todo y por temas garantistas. Y, de hecho, podemos entender que durante este mes se haya sustituido la comisión y se haya llevado las subvenciones a la Junta de Portavoces. Otra cosa es la premura de tiempo que hubo, pero bueno, bien, se puede entender y además lo entendemos, y entendemos que en este pleno se habilite que eso fue válido. Cuando tuvimos el debate esta misma semana sobre reactivar las comisiones, que todos lo veíamos procedente, entendemos que por un tema garantista no procede seguir con que las subvenciones las sustituya la Junta, su aprobación en vez de las comisiones, a partir de ahora. Entonces, entendemos que las comisiones, con las medidas de seguridad que se pueden tomar, son suficientemente están suficientemente habilitadas para hacer este trabajo. Además, encima, pueden contar con técnicos, puede contar con la persona que va expresamente a esa comisión. Entonces, creemos que es más garantista. Y luego hay un problema de plazos, que es la indefensión, entre comillas, que es no saber cuánto va a durar el estado de alarma, porque no hay que confundir, y así acabo, el confinamiento con el estado de alarma. El estado de alarma puede durar una semana si no se renueva en el Congreso, y puede durar 10 meses, 10 semanas, o no se sabe cuánto. Entonces, por ese motivo vamos a votar en contra. PSE. Nuestro voto va a ser afirmativo. Lo primero de todo, porque es algo que no hace más que ratificar lo acordado por la Junta de Portavoces en su momento, y creo que se explicó además también en la última Junta de recientes fechas, hace 3 días, en la que se dijo que este punto venía a incluirse precisamente para dar seguridad jurídica a lo que estábamos haciendo hoy y a lo que habíamos hecho hasta ahora, y que esa era su virtualidad, que por eso se hacía. Aparte de eso, creo que también es algo que estamos repitiendo el debate. Yo no tengo problema en repetir algo que ya hicimos en Junta de Portavoces y decirlo otra vez aquí, pero bueno, me ratifico. Estamos deseando, tanto la oposición como el equipo de gobierno, yo creo que aquí no hay distinciones, todos los grupos políticos que estamos aquí representados, poder volver a la normalidad, a esa nueva normalidad a la que vamos a estar. Y eso implica, entre otras cosas, por supuesto, hacer comisiones, hacer consejos de manera presencial. La única razón por la cual no se está haciendo de esa manera es por un criterio sanitario y de seguridad, ninguno más, porque no se ha venido a sustituir ni se ha hurtado en ningún caso la información que se tiene que dar a los distintos grupos políticos por parte de los responsables que llevamos las áreas. Eso no se ha dado, y si así ha sido, me gustaría conocerlo y saberlo. Si tiene que ser en el Pleno, si hubiese sido antes, mucho mejor todavía. Entonces, con esa premisa de que estamos todos deseando poder volver a esa nueva normalidad, y habiéndose dicho ya en la anterior Junta de Portavoces, en la última Junta de Portavoces hace un par de días, y en otra reunión de las que tenemos semanalmente la Junta de Portavoces fue ayer, claro, efectivamente. Estaba refiriéndome a que hacía ya 3 días también habíamos tenido otra reunión de portavoces que hacemos de manera informal, aparte de las juntas. Habiéndose dicho en ambas ocasiones por parte del alcalde también que había esa intención de volver a hacer comisiones, e incluso anunciando que iba a haber una en próximas fechas, que va a ser una referente a cuestiones económicas, de ayudas y demás. Pues bueno, yo recojo aquí lo que se dice, pero nadie está pensando en seguir en esta dinámica. Ojalá podamos volver y solamente atendemos a criterios sanitarios, nada más. Bueno, gure bozka baietz, claro. Me está sorprendiendo mucho. O sea, yo ayer ya me quedé sorprendido también con algunas argumentaciones en la Junta de Portavoces en relación a este punto. Y mi asombro va, o sea, nada más lejos de la intención del equipo de gobierno, porque encima se explicó por parte de quien está hablando ahora de las intenciones de este punto número 3. Incluso creo que alguna aclaración por parte del secretario municipal creo que hubo también, y si no, bueno, aquí está, presente también. Me sorprende que, por un lado, voy a ir en orden. PP habla que no se le ha informado del Bidegorri y los paseos. Bueno, pues posiblemente no se haya informado, porque
Hay que recordar que se estableció el compromiso y así nos comprometimos, y me comprometí yo, nos comprometimos el equipo de gobierno, pero me comprometí yo también, personalmente, en dar información habitual, continuada y semanalmente, reunir con todos los portavoces, pero es que además cualquier notificación, cualquier información que fuese surgiendo se iba a rebotar automáticamente, con cierta fluidez a los portavoces por medio del grupo de WhatsApp que tenemos y en cualquier caso. Cosa que, bueno, pues ahora mismo pues por unas horas me he retrasado, obviamente, sí, me he retrasado y, bueno, pues ahí pido disculpas. Pero, bueno, que está llegando la información oportuna, yo creo que no hay duda y está ahí. Luego, por otro lado, me sorprende en cuanto a este punto, porque realmente la intención de traer este punto al Pleno, que ya lo explicamos ayer también, pero bueno, hace falta que haya luz y taquígrafos de nuevo, es dar seguridad jurídica a las decisiones que tomamos concretamente ayer con la aprobación de la justificación de subvenciones a las entidades sociales del municipio. Nada más. A la justificación de las subvenciones del 2019, por cierto. La justificación, porque, como sabemos, solo podemos llevar ahora mismo las subvenciones nominativas en el caso de que así se decida o se solicite por parte de las asociaciones, porque el resto, las de concurrencia competitiva, los plazos están suspendidos. Pero bueno, parece ser que esa seguridad jurídica, porque hablaba de indefensión EH Bildu, la indefensión se generaría a las propias asociaciones, y si para dotarles de esa defensa o esa seguridad jurídica lo que estabais proponiendo ayer, pero que no se propuso realmente, es una modificación del texto, pues hubiésemos modificado el texto. Si, obviamente, siempre con el asesoramiento del asesor jurídico del ayuntamiento, que es quien propuso el texto, tal cual. Pero claro, a mí me sorprende que se vote en contra de ese punto por ese aspecto, aduciendo que queremos sustituir las comisiones por la Junta de Portavoces. Y como bien sabéis, y está recogido en las distintas actas, por parte de Alcaldía y del equipo de Gobierno, en ningún momento se ha intentado eso, en ningún momento la intención ha sido esa. Y como bien sabéis, a propuesta y airada, concretamente del Carrequín Podemos o de algunos participantes del Carrequín Podemos, se solicitó que se suspendiesen las comisiones o juntas presenciales, tal cual. Entonces, bien, me parece muy bien que la propuesta ahora sea ir activando la participación presencial o física de comisiones, juntas, plenos y demás, que me parece que, bueno, pues como se está actuando a nivel social también, es lo que se está proponiendo, ¿no? Que vayamos un poco volviendo a esa normalidad relativa. Estáis proponiendo en el Gobierno de Madrid, realmente es lo que se está proponiendo, que me parece adecuado, Pero, claro, escudarnos en eso otro, digo, a mí realmente me sorprende bastante, cuando lo fácil hubiese sido proponer una modificación del texto, porque creemos que esto nos da dudas si vamos a sustituir comisiones. Y por parte de quien está hablando, yo creo que ha quedado claro desde el primer día, ha quedado claro que en ningún momento se está sustituyendo las comisiones, en ningún momento, porque si lo veíamos oportuno, se podría convocar en cualquier momento una comisión, porque de hecho no están suspendidas. Y luego, por lo demás, pues bueno, a mí sí que me preocupaba la inseguridad y la indefensión jurídica que podría generar el aprobar una justificación, porque no da opción a que opten a la subvención que habría que otorgarles en el 2020. Entonces, bueno, parece ser que no va a ser así, pues porque tenemos las medidas suficientes para poder articular las próximas subvenciones a las asociaciones que así está establecido en el presupuesto, pero bueno, yo pensaba que estábamos un poco todos intentando remar en el mismo sentido, pero bueno. Oye, la palabra. Es que me parece que lo he dicho bien claro. O sea, nosotros no pretendemos que no se apruebe esto y lo anterior, pero lo que nos parece inaudito, si ayer hablamos todos que estamos de acuerdo en reactivar las comisiones y adoptar, porque se está cambiando hasta desde un punto de vista legal, tengo dudas que si la Junta de Portavoces hemos hecho telemática y la hemos cambiado por iniciativa a hacerla presencial,
Bueno, no la Junta de Portavoces, las comisiones esas que informabas, que realmente la información era escasa y muy limitada y no nos convencía nada. Por eso hemos planteado un cambio de actitud. La Junta de Portavoces no creemos que tenga que hacer todo lo de las comisiones, porque además vamos siempre con unos tiempos muy limitados. Que la información que nos ha dado, hemos tenido muy poco tiempo de cara a estudiar todo el tema y dices, no proponéis que se cambie una cosa. Pues sí, un minuto, la podemos proponer aquí también. Un minuto. Bien, la podemos proponer aquí. Y bueno, pues pido otra vez luego la palabra, pero es que aquí públicamente, que si no lo diga si no podemos pedir que se cambie eso, que os lo he dicho yo, para aprobar si se mantiene, que se tiene que pasar hasta que acabe esta situación de emergencia, pues entonces, joder, no podemos firmar una cosa de esa. Y nos llevas a otro terreno, al terreno de que queremos que no se den las subvenciones. Por favor, eso lo estamos entrando a las juntas paradas y eso no hay que mezclarlo. Dos cosas completamente diferentes, porque yo creo que, y lo proponemos aquí, que eso se cambie. Porque no es esa nuestra actitud la que estás diciendo. Para mí estás mezclando cosas muy diferentes. Sí, no creo que no se puede proponer que se cambie. Es que ricasco, Bobby. ¿EH Bildu? No, simplemente por aclarar nuestra posición. Se puede estar de acuerdo con ella o no, pero has afirmado unas cosas que por lo menos yo no me siento aludido, como es. Has dicho que no se nos da información, por lo menos desde nuestro grupo no se dice que no se nos dé información. Y luego, que queremos sustituir comisiones por la Junta de Portavoces. O sea, que nosotros afirmamos, no sé exactamente a quién te refieres, que como que entendemos con esta defensa del no, que decimos que queréis sustituir las comisiones por Junta de Portavoces. En mi discurso lo primero que he dicho ha sido que todos estamos de acuerdo en, digamos, paralizar las comisiones durante ese mes y todos vemos correcto reactivar las comisiones. Lo que decimos es que no estamos de acuerdo con la redacción en cuanto a que dice, bueno, mientras dure el estado de alarma, lo que entendíamos que se tenía que hacer es, a través de Junta de Portavoces se han aprobado las subvenciones, porque no había otra manera de aprobarlas para que puedan cobrar. Bueno, póngase la redacción, y creo que así se dijo por mi compañero ayer, entiendo, que es que se vaya haciendo en la medida que haya que ir aprobando las subvenciones. Si este mes ha habido que hacerlo de esa manera, póngase este mes. Pero el estado de alarma, cuando digo indefensión, me refiero a garantía en plazo, que se puede ir renovando mensualmente o como sea. Nadie está diciendo por nuestra parte que digamos que queréis sustituir las comisiones por la Junta de Portavoces. Por lo menos ahí quiero aclarar el tema. Que no estáis de acuerdo con nosotros, de acuerdo, pero eso nosotros no hemos dicho. ¿PSE? Cuando previsiblemente haya una comisión la semana que viene y se celebre, ¿dónde va a quedar estos argumentos que se están dando? No lo entiendo. Vamos a ver. Si es tan sencillo como cambiar este punto, el punto 3, con una redacción más clara o más taxativa, o que la última parte en la que dices, en tanto se mantenga el estado de alarma sanitaria, pueda ser modificado, no sé si cabe en este momento hacer algún tipo de modificación o no. Bueno, quiero decir, no sé si es posible, pero hubiese sido interesante, quizá, igual, no lo entendí yo bien ahí en la Junta de Portavoces, una definición mayor o incluso una propuesta por escrito, ¿no?, que pudiese clarificar más esto, porque es verdad que la interpretación puede dar lugar a eso, pero está dicho de palabra que no es esa la intención, ni mucho menos, y repito, cuando se dé la circunstancia que va a pasar, previsiblemente la semana que viene, anunciado por el alcalde en debate anterior, en junta anterior, que se va a producir una comisión, pues no lo sé, me parece un poco artificial tal como se está planteando aquí por parte de la oposición. A ver, no, o sea, nada más lejos de mi intención de entrar a discusión y a debates. O sea, ayer hablamos de esto y no se propuso una modificación del punto. Ayer estuvimos en Junta de Portavoces, no se propuso una modificación del punto. En las argumentaciones sí se ha dejado entrever, o se ha dicho claramente, que
podemos proponer con este punto sustituir las comisiones. No sé si ha sido por parte de H. Bildu y si no ha sido así, pues mis disculpas, pero sí se ha dicho. Y ayer también se dijo. En cualquier caso, no sé, vuelvo a repetir, o sea, puede interpretar el punto del asesor jurídico, consta en el acta. Ayer yo por mi parte también constará en el acta, o sea, yo ya dije lo que dije. Y en cuanto a si la información es escasa o no es escasa, en las reuniones que tenemos semanales, que no son juntas de portavoces, ahí el apunte o la aclaración es así, bueno, pues yo me comprometí a dar cuenta semanalmente de la gestión que se estaba haciendo. A derivar o mandar vía WhatsApp, porque creíamos que es la forma más ágil en el grupo que tenemos, pues las decisiones que se van tomando, pues sí, las decisiones que se van tomando. Podrá parecer mejor o peor, pero fue algo que propuse, así lo establecimos, independientemente que se puedan celebrar las comisiones habituales. Sí, ha pedido la... Sí, con la venia. Bueno, para asesorar al Pleno, en la medida en que he sido autor material de la propuesta y asesorado al señor alcalde, el dispositivo primero del acuerdo se constriñe o se circunscribe en asignar a la Junta de Portavoces de forma transitoria y excepcional, leo textualmente, todas las funciones que la normativa municipal en materia de subvenciones, solo en esa materia, otorga a las comisiones informativas hasta que se proceda al levantamiento del estado de alarma decretado, etcétera. Por tanto, no se contrae a ninguna otra cuestión. Yo no sé si quedarán muchas más subvenciones por justificar. Creo que ayer pasaron casi todas. Igual puntualmente puede quedar alguna, puntual. Pero básicamente el acuerdo tiene una eficacia retroactiva para amparar, dar cobertura legal, un manto legal a lo que se hizo ayer en Junta de Portavoces. Dicho esto, para nada afecta a las funciones ordinarias de las comisiones, que pueden con toda normalidad ser convocadas cuando crean los presidentes o los grupos políticos que representen un 25% y tratar cualquier asunto que tengan por conveniente, tenga que ir a pleno o no. Eso que en modo alguno, para que quede constancia en el acta, se ha pretendido que con este acuerdo se sustituya la función de las comisiones informativas. Solo afecta a una cuestión concreta, que era importante, que era la justificación de subvenciones. Solo quería decir eso. Ondo, hurrengo puntua. Laugarren puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2020ko martxoaren 23tik apirilaren 26ra bitartean egindako dekretuen kontu emotea. Bueno, toca la parte de control del pleno. Bueno, el punto número 4, si alguien tiene algo que comentar, voy pasando. ¿Os parece? Vale. Bosgarren puntua. 2020ko ekitaldiko aurrekontu exekuzioaren aurrekontu egonkortasunari eta finantza jasangarritasunari buruzko txostenaren kontu ematea. ¿Alguna cosa que comentar sobre el punto número 5? Sostenibilidad financiera y presupuestaria de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2020. Vale, 6. puntua. 2020ko lehen hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenaren kontu ematea. Sobre el informe de reparos, que no hay reparos este mes. ¿Alguna cosa que comentar? Vale, 7. puntua. Aurrekontu aldaketei buruzko 2/2020 zerrendaren kontu ematea. Udalbatza ez diren beste organoek onetsitako aldaketa jasotzen ditu zerrenda horrek. Sobre este punto, ¿alguna cosa que comentar? Vale. 8. puntua. Udal aurrekontuen exekuzio egoeraren kontu ematea, hain zuzen ere 2020ko lehen hiruhilekoarena. Sobre este punto, vale. 9. puntua. Udal erakunde autonomoen aurrekontuen exekuzio egoeraren kontu ematea, hain zuzen ere 2020ko lehen hiruhilekoarenak. Vale, hurrengo puntua, 10. 2020ko lehen hiruhilekoen zehar hornitzailei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren kontu ematea. Bai, H. Bildu. Bakarrik zalantza bat, en el gráfico que habéis mandado de la evolución del periodo medio de pago a proveedores, llama la atención que, bueno,
por lo menos el 2019 eran 20 y pico días y de repente el primer trimestre del 2020 se baja a un periodo de medio de pago de 9. Entonces, a ver si hay alguna razón concreta. Marca tú, la falta de costumbre. Sí, en el propio informe de Tesorería se explica que se ha utilizado como criterio el decreto 1040/2017 para el cómputo del plazo. Está recogido en el propio informe. Hasta ahora se utilizaba un decreto anterior, en 2017 se modificó y hasta el día de hoy no se había tenido en cuenta ese decreto, se seguía haciendo por el método anterior. Vale, lo puede explicar el interventor. Sí, efectivamente es un cambio metodológico que no lo veníamos aplicando, pese a que nos podía ser más favorable, ¿no? en términos de que iba a salir un periodo menor, ¿no? Nosotros veníamos manteniendo un criterio desde hace muchos años que consistía en que se medía el periodo medio de pago contando desde el día en que llega la factura al ayuntamiento y se registra. Y posteriormente a la implantación de ese criterio, en el 2017, efectivamente, hubo una normativa que aclaró un poco cómo había que calcularlo y fijó que había que calcularlo desde que la factura, una vez aprobada por el responsable que la tiene que aprobar en el ayuntamiento, da lugar al reconocimiento de la obligación, que es cuando el alcalde firma el decreto de aprobación de las facturas. Y, lógicamente, entre la fecha de registro y hasta que se aprueba realmente una factura, pues transcurren unos días. Ahora, con el nuevo método, los estamos quitando, por así decir, del cálculo, ¿no? Por eso sale un periodo menor. La explicación de por qué es mejor este cálculo, pues, hombre, con este cálculo estamos dejando aparte aquellos casos que ocurrían bastantes veces de que llega una factura, imaginémonos, y no es conforme, pues porque el proveedor la ha enviado con un error o porque el servicio no se ha prestado correctamente. Entonces, en cierto modo, era injusto, entre comillas, como lo veníamos calculando antes, porque nos estábamos comiendo ahí unos días que realmente no tenían razón de ser, porque muchas veces esa factura había que devolvérsela al proveedor, decirle que la corrija, que la adapte, o decirle simplemente no, todavía no tienes que facturarnos porque el servicio no está completo, etcétera. Entonces, ahora aplicamos una metodología que es más segura, en el sentido de que se empiezan a contar lo que tardamos en pagar desde el momento en que esa factura es conforme y está aprobada por el ayuntamiento, no antes. Y ese es un poco el cambio. Y a partir de ahora, pues veremos periódicamente en cada vez que venga al Pleno este dato, pues que ya los días medios de pago pues van a ser de este calibre, mucho más bajos, porque prácticamente la tónica que seguimos es pagar lo antes posible, es decir, factura aprobada, se da orden de pago y, no sé, por los días que técnicamente hacen falta pues para la tramitación del banco, aprobar la transferencia, etcétera. No se está esperando a esos 30 días que nos permite la ley, ni mucho menos. Entonces, bueno, esa es un poco la razón. Bueno, eskerrik asko. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Vale. Hamaikagarren puntua, erakunde autonomoaren 2019ko aurrekontuen likidazioen kontu ematea. ¿Sobre este punto alguna cosa? Vale. Bueno, creo que antes de ruegos y preguntas procede responder las preguntas que hay en el Pleno. Vale, por parte de dos grupos políticos, tanto Elkarrekin Podemos y EH Bildu, han hecho varias preguntas, además de una serie de consideraciones, valoraciones y aportaciones, pero bueno, entiendo yo que se contestan a las preguntas. Entonces, si os parece, igual, no sé, lo que voy a hacer va a ser, en algunos de los casos, en algunas de las preguntas las habéis hecho por temas. Entonces, leo la pregunta, si os parece, y contesto, y en algún caso en el que hay varias preguntas que hacen relación a un tema más general, leo las
4 o 5 preguntas que sean y contesto también, si os parece, sobre todo relacionado con el Elkarrekin Podemos, porque H. Bildu son 2 temas distintos, o 3, bueno, sí, perdón. Vale, y luego, bueno, espero no extenderme demasiado, pero claro, sí que es verdad que por parte del Elkarrekin Podemos hay una tanda bastante considerable de preguntas que también por justicia también pues hay que encajarlas en un contexto y bueno, espero por lo menos ser claro, aunque en algún momento me extienda más de lo que me gustaría. Vale, por un lado, y debido, pues como decía, ¿no?, a la profusión de datos que solicitáis y el detalle de los mismos, no nos parece de recibo, por un lado, tener que contestar en 1 o 2 días, como es este caso máxime, en una situación de excepcionalidad como la que vivimos, especialmente en servicios sociales, donde hay una altísima carga de trabajo y es responsabilidad de todas y de todos, no solo del equipo de gobierno, no sobrecargar más a las trabajadoras y trabajadores de este área en tareas que no son prioritarias. Entendemos que hay una parte de las preguntas que sí hay una clara responsabilidad y una respuesta política, pero no en todas. Ayer, bueno, se preguntó también en la Junta de Portavoces si tocaba o procedía a contestarlas hoy. Se me contestó que sí, y obviamente en el ROM así está recogido también, que 48 horas antes del Pleno se pueden preguntar y bueno, pues por eso, bueno, pues contestamos hoy. No, yo voy a contestar las preguntas, sin más, pero bueno. Es que das unas razones que de corto. Si hemos hecho algunas de estas preguntas, ya las habíamos hecho contestado y dabais esas razones de hace tiempo, sabíais que nosotros andamos preguntando esas cosas, muchas de ellas. Claro. Sí, lo que estoy diciendo es que en algunos casos la mayoría algunas se han contestado, eso es lo que he dicho, no he dicho más, de momento. Bueno, pues lo que decía, que sí, que algunas ya se han ido contestando en estos días, incluso años, y otras que pues quizás no, pues que aún así, haciendo un nuevo ejercicio yo creo que de transparencia y de paciencia, en aras de la buena comunicación como en este caso, pues bueno, solicitáis una serie de datos que no creo que este sea el foro adecuado para ser tratado de forma pública, pero como en vuestro escrito parece que ponéis en duda el trabajo de las trabajadoras sociales, su experiencia y su capacidad para tomar determinadas decisiones, vamos a hacerlo de forma pública porque entendemos que, aparte de injusto y estar fuera de lugar, no se ajusta a la realidad. Entiendo que pueda haber unas dudas o unas preguntas en cuanto a la gestión política, pero también se entra a dudar de la gestión técnica. Aclarar previamente que muchas de las necesidades y aportaciones que planteáis en vuestro documento en relación a los servicios sociales y comercio hacen referencia a cuestiones que este equipo de gobierno ya está llevando a cabo, como hoy también hemos visto. Describís como necesidades cuestiones que a día de hoy no lo son porque ya se les ha buscado una solución o se está en vías de darles respuesta. Y, por último, parece que olvidáis que muchas de las ayudas o acciones que demandáis se solapan o no son compatibles con los que se está haciendo en otras instituciones. Como ayuntamiento estamos para asistir y atender las necesidades de las y los basauritarras, pero sin perder la perspectiva de cuáles son nuestras competencias y nuestros recursos, que hay que administrar con rigor y coherencia y evitar duplicidades entre instituciones. Como ya os comenté ayer en la Junta de Portavoces por última vez, antes de plantear demandas, sería conveniente que hicieseis o que os ciñeseis a la normativa y a las diferentes leyes que existen y tuvierais también en cuenta lo que hacen y no hacen vuestro partido en pueblos o capitales en las que gobernáis. Sería tremendamente positivo para todas y para todos que también, incluso también para los vecinos y vecinas, obviamente, que permitierais filtrar esa serie de cuestiones, esa serie de preguntas, ya que muchas demandas que planteáis desde la oposición pues no tienen recorrido porque no se ajustan ni a la ley o no entran dentro de las posibilidades de gestión de un ayuntamiento y dejaríais de generar falsas expectativas y ganaríamos tiempo y recursos para estudiar y valorar mejor lo que sí se ajusta a la normativa y a las competencias del ayuntamiento y tienen visos de poder ser materializados si así se estima. Para contestar
estas preguntas y entramos a los servicios sociales. Para enmarcar y contextualizar muchas de vuestras preguntas, es fundamental explicar cuáles son las competencias y objetivo de los servicios sociales municipales. Los servicios sociales de base, o el servicio social de base en general, no solo el del Ayuntamiento de Basauri, desarrolla las funciones de los servicios de atención primaria que se le encomiendan y, como mínimo, el servicio de información, asesoramiento, valoración, diagnóstico y orientación, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial, así como el servicio de apoyo a personas cuidadoras. Y especialmente en cuestiones de ayudas, porque no sé si hay quien puede no tenerlo todavía claro, que las prestaciones que regulan y emanan y regulan del Gobierno vasco, las prestaciones de ayuda económicas, digo, del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Esto es, en materia de ayudas económicas, los servicios sociales municipales articulan todo en base a la normativa que le marca el Gobierno vasco. Todo. Gobierno vasco regula, establece las normativas y criterios y concede las ayudas y los servicios sociales municipales las tramitamos. Es una encomienda de gestión. Todo esto lo digo porque en vuestras preguntas, es decir, ¿cuáles son los criterios para la tramitación excepcional de las ayudas de emergencia social, ayudas no periódicas municipales? Estos criterios son los descritos en el decreto de alcaldía, el del 7 de abril, el que habéis tenido acceso, pero volvéis a preguntar. E insisto, que son criterios de tramitación, no confundirlos con criterios de concesión, que no son competencia municipal. El Ayuntamiento no es competente para modificar los requisitos de acceso a estas ayudas. En cuanto a los criterios para la concesión, se ha flexibilizado el concepto de endeudamiento previo por instrucción y recomendación del Gobierno vasco. Pregunta: ¿qué instrumento de valoración están usando las trabajadoras sociales para medir la extrema necesidad? La extrema necesidad es el riesgo de pérdida de la vida si la persona no es asistida. Necesidad grave. De esta definición aplicada a la tramitación de AES, estaríamos hablando de personas que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas para subsistir, alimentación, por ejemplo, y manifiestan cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente, por lo que no parece ser necesario un instrumento de valoración para determinar si un vecino tiene carencias de alimentación. Más cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras cuya experiencia media como trabajadoras sociales es de en torno de 20 años. Y al hilo de esto, recordar que hemos destinado, como ya se os ha informado también, una partida extra de 9.000 euros para llegar a toda la población que no pueda cubrir sus necesidades de alimentación y no entre en los repartos habituales de alimentación de Cruz Roja y Banco de Alimentos. Pregunta: ¿qué procedimientos se está utilizando para facilitar la aportación de documentación por parte de las personas solicitantes de ayudas municipales? ¿Cómo está haciendo con la gente que no tiene acceso al email? ¿Cómo se está haciendo con la gente que no tiene acceso a Internet? ¿Cómo se está haciendo con la gente que no tiene acceso a impresora? Bueno, se han flexibilizado los requisitos. En este contexto, la facilidad para poder aportar la documentación es poder presentarla vía correo electrónico o vía WhatsApp. Y en el caso de extrema necesidad, es decir, que no tengan acceso a Internet, a impresora, etcétera, con una declaración de la persona de cumplimiento de los requisitos, avalada por la trabajadora social. Como veis, una vez más, buscamos las soluciones cuando surge algún problema o alguna necesidad. ¿Qué es lo que trasladamos al principio de todo esto? Si realmente detectamos una necesidad, la trasladamos y vamos a poner una solución. ¿Cómo se está haciendo con la gente? Pregunta, perdón. ¿Cómo se está haciendo con la gente que no sabe hablar castellano? Contamos desde hace años con un sistema de traducción telefónica, habilitado ahora en los terminales de las trabajadoras sociales. Esta pregunta, como muchas otras, denota una vez más mucho desconocimiento por parte del funcionamiento del Ayuntamiento y sus servicios ofrecidos a la ciudadanía. Lo digo porque esto se ha explicado años atrás, que antes he hecho mención, incluso en algún foro en el que hemos estado participando todos y todas los concejales políticos, en temas de inmigración, antirrumores y demás, que también se ha explicado. Pregunta: con respecto a servicios sociales, en la última reunión del lunes 20 de abril,
Se ha dicho que las trabajadoras sociales están utilizando los criterios de valoración que atienden a sus muchos años de experiencia. Para confirmar esta situación preguntamos, ¿cuál es el número de trabajadoras sociales que hay actualmente en la plantilla, incluyendo las que están de baja? ¿Cuál es su jornada laboral, incluyendo las que están de baja? ¿Cuántos años de experiencia tienen en relación al servicio que prestan? ¿Cuántas de ellas están de baja? ¿Se han cubierto las bajas? ¿Cuál es la trayectoria profesional, años de experiencia de las personas que han cubierto las bajas de las trabajadoras sociales habituales? ¿Cómo están afectando las bajas el servicio que se presta? Primero, esta afirmación se saca de contexto. Me gustaría aclararlo, ya que la explicación fue mucho más extensa y se hace referencia a la experiencia, pero también a la formación, a la extensa normativa y a las diferentes leyes que regulan y dotan de herramientas a los servicios sociales municipales. Lo digo porque eso también lo hablamos en las distintas reuniones que hemos tenido, Como he dicho antes, algunas de esas preguntas parecen cuestionar la labor de las trabajadoras sociales y insinuar incluso cierta arbitrariedad por su parte en la tramitación de ayudas. Un juicio de valor que no vamos a permitir porque, por el contrario, desempeñan un trabajo sumamente complejo por los componentes humanos y de necesidad que deben manejar, con una gran profesionalidad y más en estas circunstancias tan excepcionales que nos está tocando vivir ahora. Los servicios sociales del Ayuntamiento cuentan con un total de 9 trabajadoras sociales, funcionarias públicas cumpliendo la normativa y criterios de acceso a la función pública. 7 técnicas realizan su trabajo a jornada completa, 2 tienen reducción de jornada, que es complementada por la 9ª trabajadora. La media de años de experiencia de las trabajadoras sociales, funcionarias de carrera, como ya he dicho anteriormente, es de más de 20 años, en el Ayuntamiento de Basauri. Es decir, tienen una carrera, han pasado una oposición, siguen teniendo formación continua, más de 20 años de experiencia y, bueno, seguimos dando las explicaciones oportunas. En ese momento hay 2 trabajadoras sociales de baja laboral, cuya actividad está siendo repartida por el resto de trabajadoras sociales y ante la dificultad de sustituir como consecuencia del estado de alarma, siguen trabajando en sus domicilios, rindiendo por encima de lo que viene siendo habitual, digo, en cuanto a profesionalidad, porque lo están demostrando día a día con la situación que estamos viviendo y me parece, bueno, no voy a entrar en más valoraciones. Por supuesto, si estuviésemos presencialmente quizás la situación fuese otra, pero es la que es actualmente. Tercera pregunta. Con respecto a la tramitación de las ayudas sociales municipales, en cuanto a la solicitud que no se están aceptando, ¿se están recogiendo las causas principales de este rechazo? ¿Cuál es el principal problema de no acceso a las ayudas municipales a día de hoy? ¿Cuál es la cifra total de demandas recibidas y aprobaciones correspondientes al primer trimestre? Bueno, hay que decir que de todo esto se dio cuenta también ayer y se mandarán los correos oportunos también, como viene siendo habitual, pero bueno, hay que decir que de momento, no se ha denegado ninguna ayuda. Desde el 28 de febrero, que son aplicadas las ayudas las ayudas no periódicas municipales, se han tramitado 6, no se han denegado ninguna y, a ver, que vamos a entenderlo. Perdona. Ayer di cuenta y constará en el acta de la próxima Junta de Portavoces de las ayudas que hemos dado, de las que se han denegado, del presupuesto y aquí han ido, y los conceptos. Ayer dimos cuenta. Bueno, en 2019 se han tramitado... Perdona, hay que saber... Pues hay que saber, por eso estábamos dando cuenta. En el 2019 se han tramitado un total de 12, para que podáis hacer una comparativa, de 12, de ayudas no municipales. Pero lo que sí hay que tenerlo hay que englobarlo en todo el contexto. En el 2019 se dieron 1.065 ayudas, de un presupuesto de 972.185 euros. Eso es público, eso se ha dado en la comisión y se han informado a todos. Quiero decir, para colocarlas en contexto. Y con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia en la ciudadanía basauritarra, el Gobierno vasco ha aumentado la aportación de AES, como todo el mundo sabe, y de forma que contamos con un presupuesto de 1.300.000
300.000 euros financiados tanto por el Ejecutivo Autonómico como por el Ayuntamiento. Por cierto, recordad también que el Ayuntamiento de Basauri desde hace varios años realiza un importante esfuerzo económico completando la partida que llega del Gobierno vasco para AES y destinando también otra partida para ayudas no periódicas municipales. Ayudas no periódicas municipales que hacemos porque para atender a las personas vulnerables, obviamente, como no puede ser de otra manera, porque creemos en ello y así lo estamos demostrando y damos los datos mensualmente de toda la gestión del número y presupuesto. A ver, yo creo, bueno, ya lo he dicho antes, pero queda claro, o por lo menos lo he intentado que quedase claro, que la regulación de las ayudas económicas no es competencia de los servicios sociales municipales, ni de este ayuntamiento, de ningún ayuntamiento de Euskadi, de ninguno. Y que también las ayudas no periódicas municipales también están englobadas y se gestionan dentro del marco de las ayudas de emergencia social. Lo digo por aclarar y por tenerlo claro también. Preguntas relativas a las medidas en materias económicas y que afectan al comercio local. ¿Qué tipo de ayudas económicas directas se prevé para el comercio minorista, hostelería y empresas urbanas del municipio? Bien, esto requería contestarlo hoy también. Pues vamos a contestarlo hoy también. Hoy hemos cerrado un borrador para unas bases reguladoras de ayudas al comercio, hostelería, microempresas, autónomos y autónomas de Basauri, que han tenido que cerrar o han visto muy reducido su actividad por las restricciones del estado de alarma, con una partida económica prevista de 600.000 euros. Las ayudas irán en dos líneas. Por un lado, las destinadas a ayudar a financiar las inversiones que los pequeños negocios se van a ver obligados a cometer en materia de prevención y propagación del virus para poder volver a levantar la persiana. Es decir, para gastos derivados de la instalación de diversos elementos y equipamientos de adquisición de elementos fungibles para garantizar las medidas de seguridad, prevención y contención del coronavirus 19, una vez se produzca la apertura del comercio y establecimiento, como puedan ser pues mamparas, material como guantes, mascarillas, EPIs, máquinas de ozono o cualquier producto de desinfección que crean oportuno. Otra línea de subvenciones irá encaminada a contribuir a mantener su estabilidad económica y paliar, en la medida de lo posible, su periodo de inactividad, con una ayuda de 600 euros que se ampliarán otros 200 euros en caso de que existan gastos de alquiler. Claro, es que nos habíamos instado a sentarnos en una mesa a hablar de esto. Ya nos sentaremos en la comisión oportuna. Hemos estado exactamente... Ya, claro, pero hay que articularlo. Mira lo que estáis haciendo vosotros y después nos lo traéis y copiamos. Si es así de fácil. Si es mejor, copiamos. No hay ningún problema. Pero me has preguntado, yo te contesto. Hemos estado examinando desde el punto de vista jurídico y técnico la forma más adecuada de redactarlas para que luego no existan pegas legales a lo que aprobemos. También... para que no se solapen con otra serie de ayudas como han estado sacando o han anunciado estos días otras instituciones y sobre todo para no encontrarnos pegas legales, porque sí nos consta que sí hay pegas legales en algunos grandes titulares que están saliendo de algunos ayuntamientos. Por lo menos pegas, no quiere decir que estén incumpliendo, pero sí hay dudas. También estamos trabajando en la definición de ayudas a la reactivación de comercio y de la hostelería y a las familias a través de bonos del consumo, como lo hablamos también el otro día, que habrá que definirlos también y concretarlos también. Incluso también estamos valorando también la partida que tenemos de 100.000 euros también destinada a la compra de material escolar, también destinarla también para también dirigirla al comercio local, incentivar también, pues que se sume también a distintas iniciativas que podemos proponer para incentivar el comercio local. Otra pregunta. Tal y como ha propuesto la Asociación de Comerciantes que avalamos desde nuestra formación política, ¿habrá una exoneración del pago de IBI? La norma foral prevé una serie de bonificaciones obligatorias y otras prestativas y no se pueden excepcionar, ninguna de ellas se ajusta a este supuesto. Es decir, la norma foral no permite exoneración del pago de IBI por ese supuesto. Si encontráis algún resquicio, nos lo hacéis llegar. Sí.
Sí. Nos traéis el documento, a ver cómo lo están haciendo. ¿Habrá una exoneración del pago de alcantarillado y basuras durante el estado de alarma? Se incluirá nuestra propuesta de mantener dicha exoneración durante 3 meses después del levantamiento del mismo. Bueno, la tasa de basuras es de titularidad municipal, pero la gestión de la misma la realiza el Consorcio de Aguas en su integridad, limitándose el Ayuntamiento a controlar la prestación del servicio de recogida de basuras. De todas formas, el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya ha anunciado que ya ha ampliado de 30 a 90 días el plazo del pago voluntario de las facturas que sean emitidas hasta el próximo día 31 de mayo y, de forma añadida, a fin de facilitar el pago, se concederán fraccionamientos y aplazamientos de pago de las facturas sin aplicar recargos ni intereses de demora, que quien lo gestiona, entiendo yo, quien lo propone es el propio consorcio, no podemos ser nosotros. ¿Habría una exoneración del pago de terrazas hostelería durante el estado de alarma? ¿Se incluirán nuestras propuestas de mantener dicha exoneración hasta 3 meses después del levantamiento del mismo? Bueno, pues el Ayuntamiento de Basauri aprobó hace ya unas semanas una modificación del calendario fiscal, como todas y todos conocemos, y el descuento y prorrateo de las tasas de terrazas durante el periodo de inactividad, que está recogido y ya lo hablamos también. Cuestión que ha sido difundida en medios de comunicación, está recogida en la página web y ya se ha explicado. Yo estoy respondiendo a la pregunta que estás diciendo, la pregunta, porque está incluida en la batería de preguntas, es una más, ¿vale? Se articulará una campaña de bonos del consumo en comercios locales, hostelería y locales de servicio personales como peluquerías, estética, etcétera, con un descuento de un 30% que asumiría el Ayuntamiento de Basauri. Como os habéis dicho antes, sí vamos a articular una campaña del consumo del comercio local, pero estamos valorando en qué momento, cómo, no solaparnos, no pisarnos con otros ayuntamientos y también un poco valorar el distanciamiento en el tiempo para no bombardear y ser más efectivos y, sobre todo, favorecer al comercio local. Entendemos que lo que decía, que no es conveniente que se solapen y consideramos que es más adecuado activar nosotros una después o finalizado alguna otra campaña, sino alargar la campaña o solaparnos o continuar con otras campañas que están ahora mismo de distintas entidades, incluso Diputación, Gobierno y demás, ¿no? Se articulará una campaña en medios de comunicación y redes sociales para fomentar el consumo local, priorizando los establecimientos individuales y familiares del municipio y no el consumo en grandes superficies. Sí. Se reforzará la plantilla de trabajadores sociales para que las y los comerciantes puedan recibir atención ágil y apoyo para el trámite de cualquier ayuda prevista como respuesta a las consecuencias del coronavirus. Esta pregunta me sorprende y denota un desconocimiento absoluto sobre el funcionamiento también del Ayuntamiento y las diferentes áreas municipales. Yo pregunto, ¿cómo van a ser las trabajadoras sociales las que apoyen a los comerciantes? O sea, ¿de verdad nos imaginamos o vale incluir en ese cajón que son, o en esa bolsa que son los servicios sociales también, el apoyo al comercio? También ahí. A mí me preocupa, sinceramente me preocupa la imagen que damos de los servicios sociales. La imagen que damos de los servicios sociales. O sea, me parece, me preocupa la imagen que damos de los servicios sociales como que es una bolsa en la que vale todo, entra todo y están dispuestas a dar a diestro y siniestro. Además, el Ayuntamiento desde hace años otorga una subvención, también por aclarar, porque no sé, a la Asociación de Comerciantes para un gabinete de asistencia técnica para todos los comercios de Basauri, para todos los comercios de Basauri. Y también tengo que decir que, además, también se está reforzando y también se está reorganizando dentro del Ayuntamiento, la propia organización del Ayuntamiento, para poder reforzar el área de comercio, que tenga apoyos de otras áreas, también para poder asistir y atender las necesidades que se nos van a generar. Y aparte de esa subvención, para el Gabinete de Asistencia Técnica, el Ayuntamiento concede ayudas a las asociaciones de comerciantes de Basauri para la promoción de diferentes actividades, la tarjeta Basauri también, entre otros conceptos, además de apoyar económicamente diversas actuaciones puntuales en el ámbito de la dinamización del comercio y la hostelería local y promover otras, como pueda ser el Muga Basauri y algunas otras que, que también participan en el municipio.
yo creo que he contestado todas las preguntas. Lo que no voy a entrar es a hacer valoraciones de otras cosas o otras propuestas que se recogen. Algunas ya están recogidas en las propuestas que están saliendo y otras iremos valorando en la próxima comisión de comercio, si así lo estimáis, o en las próximas reuniones presenciales, que haremos presenciales también. Vale, luego, bueno, Bildu hace un par o tres de preguntas también. Una es relacionado... ¿Voy a poder contestarte algo? Si yo he contestado lo que has dicho. Sí, pero has hecho afirmaciones perdón. que realmente no son así, joder. Es que, claro, cuando tú aquí vienes, hablas directamente aquí en un pleno y estás haciendo unas afirmaciones que no es lo que estamos diciendo, haces interpretaciones, entonces, joder, y esto se ha pedido, ¿sabes por qué se ha pedido así? Porque anteriormente hemos planteado, venimos desde 15 días planteando todas las historias del comercio y otras preguntas y no se ha dicho nada. No, estamos estudiando y queremos que haya una urgencia y por eso hemos venido a plantear aquí. Bobby, yo he contestado de una en una y sí, bien. Has también hecho interpretaciones de muchas cosas. Claro, porque date cuenta que yo ayer os pregunté si esto era adecuado contestarlo hoy aquí. Hemos tenido reuniones distintas, reuniones varias, con todos los grupos políticos, y hemos hablado de diversas cosas. Y yo creo que hay otros foros para hablar de muchas cosas. Es que hemos preguntado por escrito incluso y no nos habéis contestado cosas. Por eso, como aquí hay obligación, por eso hemos presentado aquí. Si no, no teníamos ningún interés. Si nos hubierais contestado las preguntas que anteriormente habíamos hecho por escrito. A ver, yo creo que normalmente las preguntas que llegan a la alcaldía os solemos contestar. Pues luego tenemos algunas que hacen de 2 o 3 meses ya. Vale. Desde el colectivo de Mujeres a la Diversidad se envió al señor alcalde de Basauri una carta del 20 de abril de 2020 en el que se advierte de trabajadoras de hogar en situación muy precaria porque en muchas ocasiones no tienen regularizada su situación administrativa, por lo tanto, sin alta en la seguridad social y, por ende, sin posibilidades de beneficiarse de las prestaciones de emergencia decretadas en el Estado español. Se trata de mujeres que mantienen a sus familias y atienden a sus necesidades básicas, buscándose la vida, por lo que no tienen acceso a los recursos habituales dispuestos a través de los servicios sociales, puesto que no cumplen los requisitos, estando en un nivel de absoluta desprotección. Y preguntáis, ¿se están valorando medidas de protección social para paliar la urgente situación en la que se encuentran? ¿Cuáles son las posibles medidas que se pueden implantar? ¿Qué pasos se van a dar en relación a esta problemática? Bueno, como ha recordado antes la respuesta de Podemos, la explicación que os vamos a dar ahora, ya la hablamos el otro día. Entiendo que, pues de alguna manera hoy constará en el acta y será pública con lo cual, a ver, hay un planteamiento que yo creo que se nos pasa y ponemos el foco en el ayuntamiento y constantemente, en los servicios sociales concretamente, pero en el ayuntamiento en general, ¿no? Es decir, cuando realmente la competencia está pues a 400, a 500 kilómetros de aquí, que está en el Gobierno de Madrid, y en la legislación estatal. Porque el mayor escollo que tienen estas mujeres y cualquier otra persona en su situación es la ley de extranjería. Yo creo que eso lo tenemos claro. ¿Qué es lo que provoca que no tengan regularizada su situación y, en consecuencia, no puedan recibir ayudas? Todos los partidos aquí presentes, todos, tenemos representación en el Parlamento de Madrid. Allí es donde se debería debatir esto y donde se pueden plantear cambios en esta ley. La arquitectura institucional, las administraciones públicas, son el recurso para la ejecución de la legislación vigente, que es quien configura los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los ayuntamientos, en la jerarquía establecida, no tienen competencias para legislar en materia de inclusión social. Sin embargo, son las instituciones más cercanas de la ciudadanía. Por lo tanto, desde el marco jurídico,
En este caso es concreto. Los ayuntamientos no tienen competencia para modificar las normativas que afectan a las prestaciones y recursos que tienen los ciudadanos de derecho. En ese caso, en materias de prestación de inclusión social, como puedan ser las ayudas económicas. Sin embargo, como instituciones cercanas a sus vecinos y vecinas, en el marco de las competencias que le asignan la Ley de Servicios Sociales, el ayuntamiento lo que sí hace es colaborar con todas las asociaciones y el tercer sector en general para facilitar respuesta ágil y rápida, en especial a aquellos colectivos más desfavorecidos, como puedan ser de los que estamos hablando. Es decir, que desde las asociaciones del tercer sector, con quienes tenemos una estrecha colaboración, también se puede ofrecer ayuda a estas personas. Si desde siempre este ayuntamiento ha mantenido una estrecha colaboración con todos los agentes comunitarios, la pandemia no ha hecho más que intensificar, y desde ahí se están dando respuesta a las personas más vulnerables, aquellas que por diferentes motivos, como no pueden acceder a prestaciones públicas, pues porque la normativa establecida les impide, sí les podemos facilitar el acceso a otros recursos y el trabajo conjunto con entidades del tercer sector, como ya sabemos, pues Cruz Roja, Cáritas, Banco Alimento, Janavide, y otra serie de instituciones que colaboran con los ayuntamientos. No obstante todo esto, y en respuesta a una de vuestras preguntas, sí, el equipo de gobierno se ha instado a mujeres a la diversidad a que estas mujeres acudan a servicios sociales. Es decir, sí ha hablado con mujeres a la diversidad y sí ha articulado formas y medios para poder ayudarles. Lo que no se puede es requerir la ayuda o los recursos de la Administración, pero evitando seguir los cauces para articularlos que establece la propia Administración. Es decir, si lo que queremos es que la Administración eche una mano, lo que habrá que hacer es usar los cauces y los artículos que la Administración propone. Otra pregunta. Queremos saber si en la situación creada por el COVID-19 ha aumentado el volumen de residuos urbanos generados y se sabe desglosado en dos, eso es, por domicilios y comercios, así como si se sabe también el desglose de lo que va también a orgánico y a diferentes contenedores. Por otro lado, si se ha propuesto alguna medida especial para la recogida de los residuos afectados o desechos, mascarillas, guantes, etcétera. Vale, el volumen de recogida ha disminuido respecto a enero, principalmente por la ausencia de actividad comercial, principalmente. Los números, si queréis, os los puedo hacer llegar, pero yo creo que son relativamente claros. Residuos sólidos urbanos. En enero, 993.960. En febrero, 921.960. Y en marzo, 941.460. Estamos hablando de kilos, En orgánica, 33.400. En febrero, en enero, En febrero, 28.980 y en marzo, 28.860. En cartón, en enero, 140.780, en febrero, 130.460 y en marzo, 122.640. En voluminosos, en enero, 46.480, en febrero, 38.140 y en marzo, 31.760. Y en aceite doméstico, en enero 722, en febrero 1.855 y en enero 2.273. Os lo podemos hacer llegar sin ningún problema. De plástico y vidrio, me apuntan que como no los gestionamos directamente, ahora mismo no tenemos los datos, pero bueno, os los facilitamos en cuanto tengamos. Y respecto a la recogida de residuos infectados, se han realizado gestiones específicas de los residuos sanitarios, concretamente en lo que a nosotros nos compete, en la residencia municipal, y luego de cara a cuando volvamos a abrir y volvamos a la normalidad,
también se está articulando y se están preparando también, pues encargando y comprando y gestionando pues, los medios necesarios que puedan ser para gestionar los residuos que se puedan generar. O sea, ya sea, por ejemplo, pues como se están proponiendo, pues papeleras con tapa, con con pedal y demás. Eso se está articulando y se está hablando ya con los distintos departamentos pues para tenerlo, ir volviendo a esa desescalada, ¿no?, progresiva. Y la última pregunta creo que es una más, ¿no? Creo. Vaya. Se nos comenta que no se están repartiendo bolsas de compostaje para el contenedor marrón, por razones evidentes. Por razones evidentes, obviamente. El objetivo, como decía anteriormente, que nos tenemos que plantear ahora para cualquier acción que planteemos es no expandir el contagio, indudablemente. Bueno, ¿hay alguna manera, perdón, que no acabo la pregunta, ¿hay alguna manera de conseguirlas para seguir con el proceso habitual de separación de residuos? Obviamente, bueno, pues iremos viendo ahora con la desescalada que está planteando y la vuelta a la normalidad, con la apertura de los servicios un poco y los centros en los que se estaban repartiendo, pero si el objetivo era no expandir el contagio, ahora mismo la forma de adquirirlos obviamente es acudir al comercio local. Vale, ruegos y preguntas. Escara, ¿qué tal, Alderak? Sí. Bye. Bueno, si es posible, antes de preguntar la pregunta que quiero hacer, ¿podría matizar algunas de las cosas que has dicho o no? A ver, Bobby. Es que... si matizas, igual va a tener que matizar también. Lo hago en pregunta algunas de las cosas. No te voy a hacer muchas pruebas, te voy a rebatir, pero no se puede. Vale. Hay una cuestión que a nosotros nos ha llegado, es que ha habido gente que va a necesitar una ayuda a los servicios sociales y cuando pedimos y preguntamos, queremos saber por qué se le rechaza. No decimos si tiene razón o no, sino por qué se le rechaza. ¿Por qué? Porque hay que ver si por el hecho de que no estén empadronados no se les da la ayuda, porque en su día aquí no se aprobó el empadronamiento social, porque en Bilbao sí tendrían derecho, pues bueno, saber esas casuísticas de todos los que pasan por los servicios sociales o reclaman, ¿por qué no se les tramita? Yo creo que es una cosa necesitamos ese conocimiento, ¿no?, para poder actuar o ver si es que es necesario dar unas alternativas a unas situaciones que se dan. Vale. Podría hablar de más puntos, pero voy a dejarlo. Luego hay una cuestión que ya hemos tenido algunas preguntas, ya que se empieza a reactivar un poco el ayuntamiento con otras cuestiones. Habíamos hecho, lo que nos extraña es que no se nos haya mandado. El Patrimonio hizo un informe del camino que hay de la calle Severo Ochoa a Doctor Irlanda y estaba hecho. Cuando lo pedí yo, el informe de patrimonio estaba hecho. Han pasado ya más de 2 meses y no nos ha llegado. Entonces, que digo yo, que no es una cosa que dé trabajo. Si es una cosa que da trabajo lo que pedimos y que quita cosas para eso otro, pues, pero una cosa que ya está hecha, pues que lo pedimos es que se nos pase, ¿no? Igual que otras cosas que hemos pedido que estén ya hechas y que no suponga un trabajo añadido para esto. Vale. Yo no quiero entrar en discusiones, solo un matiz. Bilbao no empadrona a todo el mundo, Pero con unas condiciones, pero hay un empadronamiento social. Sí, empadronamiento social, pero para todo el mundo no. Bueno, con unas condiciones, sí, ya sabemos, sí. ¿Y ya? Vale, es que ricasco, Arratsaldeon.